Buenos días. Después de varios días que no nos vimos en vivo, lamentablemente, justo me avisaron la semana pasada el problema del día miércoles y no, por lo tanto les dejé el video de la misma clase que teníamos planificada con el tema de energía. También planificamos bien con los profesores ya el tema del certamen, los contenidos. Lo que les comentaba recién, el contenido del certamen, hoy día, entre hoy día y el martes vamos a terminar de ver ya los últimos como contenidos nuevos. Más que nada la teoría la vamos a revisar hoy día, pero van a quedar ejemplos para el día martes. Y bueno, van a haber un poquito menos contenidos que el semestre pasado y los últimos certámenes anteriores para que no se asusten si ven el material que está en la página. Recuerden que hay certámenes 2, certámenes 3, tienen que buscar de ahí el material porque habitualmente el tema de energía, por ejemplo, y momentos, siempre lo hemos, cuando teníamos hasta los certámenes presenciales, hasta el primer semestre de 2018-19, estaba dividido en 3 partes del curso, entonces se dividía en un tercio cada materia. El semestre pasado incluso el tema de trabajo fue una pregunta corta del certamen 1, que esta vez quedó para el certamen 2. El motivo claramente es porque tenemos menos clases con las semanas de vacaciones. Entonces hay algunos pequeños contenidos que van a quedar fuera esta vez, pero están en las evaluaciones. Por ejemplo, el contenido de cantidad de movimiento angular. Cuidado, angular, no lineal, porque eso lo vimos. Vamos a dejar el material disponible, a lo mejor vamos a hablar un poquito el martes, pero no es un material que vamos a evaluar en la prueba porque sería mucha materia comparando esto desde trabajo hasta todo lo que es rotación. Sí, lo que vamos a terminar de ver hoy, que es cuando aplicamos la parte de torque, ya no al equilibrio, como lo vimos en las primeras semanas de este periodo, que era cuando teníamos, por ejemplo, lo que preguntamos también en la tarea anterior de cuerpo en equilibrio, ¿cierto? Suba de torque y fuerza cero. Ahora vamos a terminar hoy día el tema aplicando esto cuando hay aceleración angular. Pero para eso había que ver antes el tema de momento de inercia, que es parte de la ecuación que aparece ahí. Por eso se intercambia un poco el orden ahí de los contenidos. Y hasta ahí sería el tema a evaluar en el certamen. O sea, lo que vamos a ver hoy y vamos a terminar el martes con la misma presentación viendo algunos ejemplos, problemas adicionales. Entonces, los contenidos del certamen van desde trabajo y energía cinética hasta lo que eh, veamos entre hoy y la clase del martes, independiente que haya algún material extra que está disponible en la página para que no se asusten si ven ahí de repente algo como cantidad de movimiento angular. Entonces, bueno, haciendo un pequeño resumen cortito de lo que hemos estado viendo, voy a volver un poquito a la última PPT para retomar el tema y para partir después con la otra. Bueno, lo que vimos más o menos en esta parte, recuerden, partimos viendo nosotros en todo este concepto me refiero a lo que es de rotación para adelante, que es como la última parte grande del curso, partimos viendo nosotros la idea de torque. O sea, vimos cómo calculábamos torque, eso tiene que estar bien claro, de calcular torque a través de producto cruz, a través de descomponer los vectores, por ejemplo, en una componente paralela a la fuerza y otra perpendicular, y ahí el torque lo calculábamos con el cálculo del el brazo de palanca, ¿cierto? Por la distancia. Ustedes revisan la pauta de la solución de la tarea que está publicada en día, también hay varias formas distintas, pero todavía trabajamos en esa parte con el equilibrio. O sea, un poco lo que tienen que ver ahora es que lo que estamos viendo es como una analogía de lo que vimos en la primera parte del curso, pero ahí trabajábamos con puras partículas. O sea, para nosotros todos los cuerpos eran simplemente una masa que no importaba la forma, el tamaño, ni de dónde estaba, o sea, que estaba apoyado, ¿cierto? Estaba en contacto con algo, pero daba lo mismo la forma. Ahora, en cambio, en este último capítulo estamos trabajando con los cuerpos que tienen pivotes, que tienen forma, que son barras, que son discos, son masas armadas, y también importa cómo apliquemos la fuerza y dónde, porque apareció este concepto del torque. El torque, recuerden que en la primera parte lo vimos con equilibrio, pero ya en la segunda o tercera parte de este periodo lo introdujimos al concepto de torque para el tema de energía, porque los cuerpos ya no van a ser partículas. Nomás recuerden que en la última presentación que estuvimos viendo, por ejemplo, la de cinemática y energía, eh, este disco, por ejemplo, o sea, perdón, este ventilador que estaba girando ya no era una masita simplemente, sino que eran 3 barras que había que hacer un modelo donde considerábamos cada una de las masas homogéneas y aparecían todas estas fórmulas del concepto de momento de inercia. Ahora, el concepto de momento de inercia tiene que estar bien claro acá porque lo vamos a ocupar en la parte de energía. En la parte de equilibrio con torque no, porque los cuerpos no van a tener aceleración, por lo tanto, es como cuando decíamos suma de fuerza igual a cero, da lo mismo la masa. Pero en la parte de energía sí tiene que estar bien claro de dónde calcular el momento de inercia, cómo hacerlo. Por ejemplo,
para un problema como este del ventilador, claramente uno hacía un modelo aproximado que cada uno de las aspas era una barra que estaba pivotada en el extremo, porque nos imaginábamos que es como un palo que estuviera girando, pero multiplicado por 3, porque son 3 palitos juntos. Entonces no va a ser lo mismo que este ventilador tuviera, no sé, aquí en este problema tenía 60 centímetros y 2,5 kilos, a que fuera una barra de 5 kilos y tuviera 1 metro, porque es más difícil, nos costaría más hacerlo girar, y además también dependía del punto. No es lo mismo que estuviéramos haciendo girar un palo, por ejemplo, lo que les comentaba en alguna de las casas anteriores, desde el centro, que hacerlo girar, por ejemplo, de la punta, un palo con una escoba, porque claramente como que cuesta más, y eso es porque tiende a tener mayor resistencia al giro, y eso lo podíamos entender un poco como el concepto de momento de inercia. La tendencia, ¿cierto?, a una oposición, una resistencia, podemos verlo en forma simple, a la rotación. Entonces, lo partimos viendo esto, cómo calcular momentos de inercia, estos problemas que también están en esa clase que quiero grabar para la semana anterior y en algunos ejemplos. Y, por ejemplo, acá también es importante, cuando teníamos cuerpos girando, relevante darse cuenta que no todos los cuerpos tienen las mismas propiedades al momento de girar. Un disco, por ejemplo, una barra, podemos decir que todos tienen, si el pivote es fijo, la misma rapidez angular o la misma aceleración angular, pero cada partícula, o sea, cada pedacito, cada punto tenía una velocidad angular distinta, una aceleración angular en común tenían, pero la aceleración, o sea, perdón, la aceleración angular, por ejemplo, era la misma, pero la aceleración tangencial de cada punto o la radial era distinta porque estaba ubicado a diferentes distancias, por ejemplo, del eje. Mirábamos un ejemplo como este, que era un disco que estaba girando, y por ejemplo acá este era el caso donde estaba disminuyendo la rapidez angular, y se nos representaban los vectores claramente. eh, por ejemplo, en este caso, la aceleración en la luz violeta, recuerden que aquí hay una componente radial que depende del hecho del cambio en la dirección, y también hay una componente que es la tangencial, que iba la dirección, en este caso, como estaba disminuyendo la rapidez, que era el vector rojo, el vector de aceleración tangencial tenía que ir en la dirección opuesta. Ahí uno tenía que deducir más o menos eso de la parte de cinemática. Pero la complicación es que cuando era una partícula, por ejemplo, en la primera parte del curso nos decía un bloque, bajaba por una superficie curva o se movía una cuerda amarrada a una masa, nos importaba el puro cuerpo. Pero acá, como juntábamos todo esto, y ahí aparecía este concepto que lo vimos en detalle en algunas clases, el momento de inercia, y este momento de inercia tenía la ventaja que era una propiedad del cuerpo que es como el análogo, como decíamos, a la masa del cuerpo, pero para el tema de la rotación. Y iba a depender de dónde estuviera ubicado el pivote, o si el cuerpo tenía la masa homogénea o la masa distribuida, y había varias fórmulas, vimos las repetidas anteriores, para una barra, para un disco, para un aro, ¿cierto? Y un teorema importante que aparecía acá, que está un poco más atrás de esta presentación, es la idea de el concepto de momento de inercia, donde uno, en función del momento de inercia respecto al centro de masa del cuerpo, uno podía trasladarlo, pero importante que era solamente para ejes paralelos. O sea, si yo tenía, por ejemplo, un cuerpo como este, que era una barrita que tenía 3 masas en distintos puntos, uno podía hacer un cambio del momento de inercia si elegía un eje respecto al centro, o lo trasladaba, por ejemplo, a un eje que estuviera en un borde. Bueno, esto estaba en algún problema que estaba en las soluciones que vimos el otro día. Entonces, al momento de cambiarla, uno lo que puede hacer es trasladar el momento de inercia sumándole un término que era el momento de inercia respecto al centro de masa más la masa total del cuerpo por la distancia entre los ejes al cuadrado. Acá no era el tamaño del cuerpo el D, sino que cuánto es la separación. Entonces, muchas veces eso permite calcular momentos de inercia. Lo habíamos visto, claro, en este caso, aquí está la imagen. Por ejemplo, si uno tenía la inercia respecto a un borde, cuando el eje pasa por la masa, por ejemplo, cuando sea una masa como esta, que era puntual, no aporta nada este de acá, porque aunque tenga un tamaño que obviamente no puede ser cero, es despreciable, por ejemplo, comparado con la distancia a la que realmente está el otro, que está a R y 2R, y nos dimos cuenta que aportaba mucho más las masas que están más lejos. Por ejemplo, esta aporta el mr cuadrado, pero esta aporta 4 veces el mr cuadrado porque está ubicada a 2R, ¿cierto? Y esto va al cuadrado al momento del cálculo de la inercia. Este momento de inercia siempre lo teníamos como una sumatoria de todas las masas por la distancia al cuadrado, cuando son masas puntuales, y cuando eran cuerpos como barras o discos, el procedimiento era a través de una sumatoria que se convertía en una integral. Obviamente en el curso no es parte de los objetivos pedirle cálculo a ustedes de una integral
de una expresión extraña de la forma que el cuerpo tenga una masa homogénea. Vamos a trabajar habitualmente con masa homogénea y con cuerpo ya más o menos definido. Pero tienen que manejar bien el cálculo de momentos de inercia, por ejemplo, como problemas como este de masas que están separadas a distancias puntuales. Y acá, por ejemplo, nos damos cuenta que uno podía hacer el mismo procedimiento separado. Por ejemplo, si el eje lo ponía al medio, simplemente quedaba 2m cuadrado porque aportaban las dos que estaban en los bordes y no la del medio. O podríamos haber ocupado el traslado a través de este teorema de los ejes paralelos. Y ahí lo que decía, no hubiera dado lo mismo, ¿cierto? Si a esta le sumábamos, al mover el otro eje hacia el borde, le sumábamos la masa total, que sería 3m, por el término de r cuadrado, y llegábamos del 2 al 5. Entonces lo vimos. Entonces, ¿cuál era la idea de la inercia? Aparecía de inmediato en el concepto de energía, que fue hasta más o menos donde vimos en detalle en las clases anteriores, que yo ahora podía, la energía ya no podía solamente verla como mv cuadrado medio, porque no todos los puntos tienen la misma velocidad, sino que aparecía el término de la energía cinética de rotación, y esta energía cinética, por acá también está esta misma, claro, aparecía antes, la veíamos como una sumatoria de todas las masas por sus velocidades, pero con esta relación de las velocidades angulares y la relación de este concepto de momento de inercia, uno podía llegar a un nuevo término para la energía cinética, que sería un medio del momento de inercia respecto al eje, que obviamente tiene que ser el respecto al cual está girando, cuando tenemos eje fijo, pero ahora multiplicado por esta velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué? Porque la ventaja es que el omega era el término común para todos. O sea, nos simplificaba un poco el momento al momento de calcular. Pero a cambio de esta, no ocupábamos el mv cuadrado, porque eso era cuando el movimiento era como una partícula. Lo vimos también en algunos de los ejemplos. Y el último caso que vimos, bueno, vimos aquí en la tabla, ¿cierto? Hay siempre varios términos más o menos conocidos para momentos de inercia de cuerpo, como cilindro, las barras, respecto a distintos ejes, y también las esferas, que son también más conocidos, y siempre nos dimos cuenta que es mayor el momento de inercia cuando la masa está más lejos del eje. Por ejemplo, si comparamos la esfera sólida, considerando una pelota, por ejemplo, que por dentro tiene solamente aire, por lo tanto, masa despreciable comparada con el material, eh, ahí tenía, o sea, perdón, una esfera hueca en la que tenía aire, nos da 2/3 de m cuadrado, en cambio para la esfera sólida es más pequeño, 2/5. ¿Por qué? Porque tenemos la misma masa, pero más cercana al eje de rotación. Y obviamente suponiendo que era homogénea. Entonces, acá habían varios ejemplos, estos que lo estuvimos viendo, estos que estuvimos viendo acá, y un último ejemplo que vimos era, por ejemplo, para unas barras que la tengo formada por dos elementos, cómo calcular el momento de inercia respecto al pivote, sumando los dos términos, ocupando el tema del traslado. Este también está la solución de las que le envié para que la revisen, es un poquito más larga. ¿Y cuál es la ventaja? Los modelos de energía nos permiten, por ejemplo, hacer cálculos como en este problema, donde acá me indicaban, ¿cierto? Este también está en la última clase, una varilla que la soltaban y me dicen que tiene una rapidez de tanto, por ejemplo, el punto, cuando pasa por la vertical, el extremo de la punta tiene una rapidez igual a tanto, 6,3. Ahora, esa es la rapidez del punto de acá nomás, porque claramente los puntos, mientras más cerca estén del pivote, del eje donde giran, es más chica la velocidad, porque todos tienen en cualquier momento la misma rapidez angular. Ojo, no la misma rapidez siempre, porque claramente si yo suelto una barra, esto es como una especie de péndulo y esto va a ir cada vez más rápido, pero yo puedo relacionar que todos tienen el mismo omega en cualquier instante, pero tienen distinta rapidez y velocidad, porque el que está más lejos va a tener un mayor radio y va a tener una velocidad mayor. Pero, por ejemplo, este problema es complicado resolverlo con el método que vamos a ver hoy día, que es aplicar la suma de torque al modelo dinámico. Hoy día lo que vamos a hacer es perfeccionar el modelo que vimos hace varios meses ya, pero por métodos de energía uno podía hacer lo mismo de modelos que vimos cuando no veíamos todavía los rígidos, sino que veíamos partículas, y uno comparaba, por ejemplo, la potencial en un punto con la cinética en los puntos siguientes, pero acá la cinética en este caso, por ejemplo, era solamente la energía cinética de rotación. O sea, acá no aparecía el término un medio mv cuadrado, sino que el término de un medio del I por omega cuadrado. Está también en la solución para cualquier duda de las que le envié el otro día para que la revisen. Y la ventaja es que este problema, por ejemplo, si lo resolvemos por el método que vamos a ver hoy día de suma de torque igual I por alfa, el alfa, que es la aceleración angular, hubiera sido válido para un solo momento, para ese ángulo específico que esté formando la barra, porque es una aceleración que es variable, porque el torque de partida es variable acá, porque no es lo mismo que la barra yo la suelte aquí
que cuando pasa por la vertical. Por ejemplo, si pasa por la vertical, en ese momento no tiene aceleración angular porque el torque es cero, porque el peso va a actuar en la misma línea del pivote y no va a hacer torque. En cambio acá, el torque es máximo porque el peso, que está siempre ubicado en el centro de masa, recuerden que este es un punto que uno define como el modelo, o el punto donde modela el peso, pero el peso es de todo el cuerpo, pero en vez de colocar n pesos, uno lo representa por uno que representa todo el cuerpo en ese punto. Entonces, es mucho mayor el torque, por ejemplo, en este punto que cuando esté casi llegando abajo, porque ahí el ángulo de la fuerza con el radio tiende a cero y obviamente después, incluso cuando esto pase para el otro lado, ahora esto va a empezar a hacer un movimiento como tipo péndulo porque se va a tender a devolver. Entonces, hay modelos donde conviene más el método a través de energía y otros donde vamos a ocupar esto de la suma de torque igual y por alfa. Y un último ejemplo que estaba en esta presentación era cuando ya se combinaban los dos movimientos y tenemos el alfa, o sea, perdón, tenemos la dinámica del cuerpo, pero tenemos, aparte de la traslación, un movimiento de rotación, o sea, una disco, una esfera, por ejemplo, bajando por una zona curva, como este bonito, aparte de tener un movimiento que el cuerpo se traslada como una sola masa, como si fuera un bloque, aparte tiene una rotación respecto a su eje, el típico rodamiento de una pelota, de un disco, y habitualmente en este caso vamos a hacer un supuesto que hay algo que se llama rodar sin resbalar. Y ese término se refiere a que el cuerpo tiene, aparte de la traslación como un solo elemento, tiene una rotación respecto a su eje. Déjenme, aquí creo que voy a tomar un poco una de esas soluciones que le envié el otro día para, para partir un poquito repasando esto. Recuerden que hasta aquí tienen que estar bien claro, todo esto es energía de rotación para el control de mañana. Lo que vamos a ver en unos 5 o 10 minutos más ya son contenidos que también se evalúan en el curso, pero los vamos a terminar entre hoy y el martes, y eso, hasta ahí llegarían los contenidos del certamen de la próxima semana. Entonces, por ejemplo, en este caso del disco, voy a montar de nuevo la solución para los que no lo hayan visto. El modelo energético es lo mismo que vimos hace varias semanas, que no lo hemos evaluado todavía, sino que se evalúa recién en el certamen de ahora. Pero para nosotros antes teníamos la energía potencial y cinética, y además el cuerpo solamente tenía esta energía cinética como la energía de la traslación. Entonces, recuerden todos los modelos que uno decía, bueno, definir dónde coloca el nivel de origen. En este caso, por ejemplo, uno puede decir, bueno, tengo el H, pero tengo el radio en esfera. Lo más conveniente era acá elegir, cuando esto ha bajado a la altura H, obviamente el punto que nos interesa es el punto que está en el centro de la esfera, que sería como el que representa toda la esfera para las energías potenciales. Entonces, por ejemplo, lo que me pedían acá era que este cuerpo rodaba sin resbalar y cuánto era la velocidad del centro de masa. A esto se refiere la velocidad de traslación, pero además tiene una velocidad de rotación, como podemos ver en cualquier rodamiento, cuando ha bajado H. Entonces uno, por ejemplo, podía elegir el nivel de referencia acá, no teníamos energía elástica acá, no hay un resorte, pero sí energía gravitacional en el punto de arriba, en el punto H más abajo. Si yo elijo acá el nivel, no vamos a tener energía gravitacional, pero a cambio vamos a tener energía cinética, ¿cierto? Este gráfico, que correspondería a este puntito de acá, pero no tenemos la energía potencial, y uno puede igualar asumiendo, ¿cierto? Y esto es importante acá, cuando hay energía de rotación y además de traslación, ahí hay que tomar los dos términos separados en el tema de la energía. O sea, aparte de la cinética de traslación, hay que considerar la de rotación. O por ejemplo, si tenemos sistemas, como vamos a ver algunos más combinados, de un bloque unido a una polea, ya hay que tomar en cuenta también que la polea, aunque esté fija en el eje, pero esté girando, ya no es un tema ideal, sino que tiene energía también de rotación. Entonces, por ejemplo, acá, cuando el problema era un carrito, nomás uno decía MGH igual a un medio de mv cuadrado. Pero acá hay que tomar en cuenta además un medio de mv cuadrado, que es la de la traslación, pero además la energía de rotación respecto al centro de masa, que en este caso sería un medio de la inercia por este omega al cuadrado. Ahora, podría ocurrir que un cuerpo no tenga una relación directa entre el B del centro de masa y el omega. Por ejemplo, una rueda que esté patinando. Imagínense un vehículo que, no sé, mirando la pura rueda del vehículo, está en una parte con hielo, por ejemplo, con muy poco roce estático, y el vehículo intenta partir y la rueda simplemente gira, pero no avanza.
ahí no podríamos relacionar el omega con el B, porque no hay una relación de rodamiento. En cambio, una pelota o un disco en una superficie relativamente no tan inclinada, ¿cierto?, donde pueda hacerlo, uno puede darse cuenta que por cada vuelta que da el disco o la esfera, ¿cierto?, va a avanzar el equivalente a un perímetro. O sea, si uno saca la vuelta o cuenta de varias ruedas, de varias vueltas de una rueda, claramente tiene que haber esa relación cuando yo puedo relacionar el omega con el B, y acá aparece esta idea del rodar sin resbalar. Esto lo voy a repetir, pero lo vimos en una de las clases anteriores. Si yo veo la pura traslación, es como que el disco se mueve de esta forma, todo junto para un lado con puros vectores rojos acá, que serían los vectores de la velocidad de todos los puntos. Si esto está girando en el sentido, en este caso, sentido de los punteros del reloj, si solamente girara, por ejemplo, esto fuera un disco que está pivotado, el movimiento de esta línea, obviamente estoy mirando la pura línea que está aquí en la altura que pasa por el centro, este punto tiene velocidad para acá, este para acá, pero cada vez más chica. El del medio no tiene velocidad porque estaría en el pivote, pero los que están más abajo tienen velocidad para atrás. Pero el movimiento real del cuerpo es la suma de ambos. Por lo tanto, si yo miro de repente cada uno de los cuerpos, cada uno de los puntos de este eje, el de arriba es el que va a tener más velocidad porque va a tener la suma de las dos completa, los otros van a ser más chicos y va a llegar un momento que el punto abajo, por ejemplo, no va a tener velocidad, que es lo que llamamos el punto de contacto. Habitualmente, si no hay un deslizamiento, justo el punto de contacto tiene velocidad cero, porque en el momento, porque estamos sumando una que es para adelante con un equivalente que es para atrás en magnitud, porque se relaciona con esta relación, omega por R. Entonces para acá tiene omega por R y para adelante tiene omega por R, por lo tanto nos daría cero. Y esto es lo que es válido cuando uno ocupa estos modelos de rodar sin resbalar. En el caso que esto estuviera puro patinando o avanzara menos de lo que patina, claramente no podríamos tener este resultado como el vector verde. Entonces eso es importante que les quede bien claro. Y ahí la energía de rotación uno la puede relacionar con el término de la velocidad de la traslación más el de la rotación. Y acá aparece este concepto que vimos que era el momento de inercia, respecto al, como esto es una esfera, respecto a un eje que pase por el medio, sería 2/5 de m cuadrado, y ahí, por ejemplo, uno puede relacionar el b con el omega y llegar a una expresión, por ejemplo, para la velocidad. Si ustedes se fijan en el caso de la esfera, este término no da raíz de 2GH, como da típico cuando uno tiene un carrito y dice mgh igual m cuadrado medio, da menos. ¿Por qué? Porque la energía original que tiene el cuerpo, la pura potencial, se tiene que repartir para que el cuerpo gire y además para que el cuerpo se vaya trasladando. Y no depende, por ejemplo, de la masa. En este caso el m está metido en los dos lados, se simplificaba, pero depende del momento de inercia. Porque acá este término que apareció en la segunda parte, acá el 1/2 por 2/5 m cuadrado, acá está el momento de inercia, y no es lo mismo si hubiera sido otro cuerpo. Por ejemplo, esta era una esfera con 2/5. La velocidad daba raíz de 10 partido por 7, GH. Pero si hubiera sido un disco y uno reemplaza en la misma ecuación, en vez de 2/5, este término me quedaba 1/2, reemplazando la misma relación de omega b, y por ejemplo acá hubiera dado raíz de 4 partido por 3, o sea, este término era 1,3, y este es 10 partido por 7, es como 1,40 y tantos. Pero ambos son menores que el raíz de 2 GH, porque ahí solamente había energía de traslación. Hasta acá más o menos vimos, bueno, en la última clase que ese día no lo pude hacer en vivo, pero está grabada. Y este tema de energía tiene que estar bien clarito, ¿cierto?, para el control de mañana, aplicarlo. Lo que estamos viendo acá no es nada tan nuevo, sino que es complementar el modelo que vimos en la parte previa para partículas, pero ahora metiendo además el tema de la rotación. Entonces, a ver, aquí no estaba, déjenme, no estaba compartiendo en la pantalla, no, se había caído, parece la... A ver, entonces... Claro, este era el que estaba recién, disculpen, ahí se me había caído la conexión. Entonces, lo que decía yo que acá en la traslación y la rotación teníamos nosotros distintas, ¿cierto?, la suma de los dos temas, y por ejemplo para la energía nos da un término distinto, la velocidad cuando era la esfera o el disco, dependiendo del momento de inercia. Esto lo tienen como material, así que lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué vamos a partir de revisando hoy día? Después, cualquier duda de esto de energía me la podemos ver al final. Bueno, la siguiente presentación, que también está disponible en el material, es una que se llama dinámica, o que se tiene que ver con la dinámica de
¿cierto?, este concepto de cuerpo rígido. Y lo que hablábamos que, así como en la parte de traslación teníamos la ecuación de fuerza igual m por a, en esta parte tiene que aparecer una nueva ecuación que tiene que ver con el torque, pero ya no va a aparecer el m por a, sino que se reemplaza o aparecen como término, se usa un poquito acá, de el torque que es provocado por cada fuerza por el radio, ¿cierto? Acá estamos mirándolo como la componente perpendicular a cada radio, toda esta sumatoria de todos los torques, supongamos que son varias fuerzas que están permitiendo que esto esté girando, todos los torques que esto producen, tal como antes veíamos la fuerza neta, ahora aparece este concepto de torque neto, y esta sumatoria de los torques también se puede agrupar en función de, al colocar, como suponiendo que cada pedacito del cuerpo, la fuerza neta que actúa sobre cada partícula, cada parte que lo forma es igual a su masa por la aceleración, pero como la aceleración de cada uno no es la misma, pero sí tienen en común la aceleración angular, se puede llegar a una expresión más simple donde el alfa queda afuera y esta sumatoria de las masas por R sub i cuadrado es la misma expresión que nos da origen en la parte que dibujimos energía al momento de inercia. Y en este caso, el torque neto entonces me aparece como la ecuación de momento de inercia por alfa. Ahora, ¿cuál es la lógica de esto? Que en la parte de traslación teníamos nosotros solamente, ya no para un cuerpo, sino que para varios sistemas, la suma de torque la vamos a relacionar ahora con la aceleración angular, pero esa aceleración angular va a estar relacionada con la aceleración, por ejemplo, de otros cuerpos que estén unidos. Vamos a ver ahora sistemas con poleas, donde ya no vamos a considerar solamente la polea como una masita despreciable y que no aporta nada más que permitir el giro, sino que también hay que hacer girar la polea. Y eso nos va a provocar que la aceleración real no es tan grande como lo habíamos supuesto en un modelo anterior. Entonces, esta es la ecuación clave de esta última parte, ¿cierto?, que la vamos a incorporar a un modelo ahora de cuerpo rígido. Entonces, por ejemplo, un primer caso donde no es un sistema tan complejo, sino que es un disco de masa m, radio r, el disco homogéneo me da al tiro la guía para saber cuál es el momento de inercia que debería ocupar acá, el mr cuadrado partido por 2 cuando es homogéneo, cuando es un aro solamente, con toda la masa afuera, se ocupa mr cuadrado. En este caso le colocan una masa al borde y me dicen que puede girar libremente en torno a un eje que pasa por el centro. Esto quiere decir que esto no se mueve, pero sí tiene un movimiento de rotación, pero no hay ninguna resistencia acá. O sea, no hay nada que suponga a que este cuerpo gire si lo soltamos, por ejemplo, de una posición que no sea de equilibrio. Por ejemplo, en este caso, claramente esta no es una posición de equilibrio, porque si yo lo suelto, el torque neto no va a ser cero. Recuerden que para que haya un torque neto, o para que haya un equilibrio desde el punto de vista de la rotación, aparte de la traslación, el torque neto tiene que ser cero. Por ejemplo, los problemas que vimos antes de las cuerdas, unidad barra, o un sistema que está, por ejemplo, en la posición justo vertical. Pero acá, si miramos el análisis de este problema, el disco, si es homogéneo, su peso lo vamos a considerar en el pivote. O sea, si no tuviéramos la masa pegada acá, esta masa M con color negro, el sistema se quedaría en equilibrio. O sea, si yo no le hago nada a un disco que esté bien puesto el eje en el medio, no se va a mover. Pero al tener una masa M que está adherida, acá obviamente hay interacción entre ellos, pero para nosotros es parte del sistema como un segundo elemento, pero a diferencia del disco, esta masa yo no la puedo colocar el peso en el medio porque está directamente acá, va a provocar esto un torque que va a hacer que el sistema tenga ahora una aceleración angular distinta de cero. Y esto lo vamos a relacionar con esta ecuación, ¿cierto?, de cómo calculamos el alfa, conociendo el momento de inercia, en función del torque neto, el torque que se está produciendo acá en el momento que nos interesa. Pero nuevamente, este es un problema donde el cálculo que uno haga no es válido para cualquier instante desde ahí para adelante, porque basta que cambiemos un pequeño valor el ángulo y ya nos cambia el torque. Por ejemplo, si esto lo hubiéramos soltado con la masita pegada acá abajo, no hubiera pasado nada, porque el sistema no hubiera tenido torque porque ambos pesos pasarían por la misma línea del eje, y en este caso el torque neto sería igual a cero. Entonces, lo que vamos a hacer en la práctica, vamos a ver primero la solución del otro, es solucionar un poco este modelo de la dinámica, pero ahora incorporando, ¿cierto?, al modelo que vimos hace hartas clases anteriores, esto lo hablamos en el certamen 1, el concepto de la dinámica de rotación. O sea, aquí vamos a ver que en el modelo de dinámica, ¿cierto?, ahora hay que
incorporar también las poleas. Por ejemplo, en este problema ya la polea no puede ser considerada ideal. Entonces, volvamos, quiero mostrarles soluciones del, un ejemplo, es el disco anterior para que queden bien claros algunos detallitos. Ya, entonces déjenme compartir el... Ya, entonces, acá está resuelto, está hecho con Gran Word para que lo puedan ver, después les envío un PDF con esto. Lo primero, recuerden, cuando tenemos cuerpos rígidos, ya no nos sirve el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo rígido. Por ejemplo, me refiero a la polea, a la barra, un diagrama de cuerpo libre donde sea solamente la fuerza y no nos importe dónde actúen. Porque donde actúen va a influir en cuál es el torque neto que el sistema va a estar sintiendo en ese momento y que va a provocar una cierta aceleración. Por ejemplo, en el diagrama de cuerpo libre, que le llamamos el diagrama de cuerpo libre extendido, que es lo que está acá, tiene que aparecer la interacción. Obviamente acá no está hecho el diagrama de interacciones ni el de inventario, pero ese disco que estábamos mirando interactúa el disco más la masita, que es parte del sistema, pero la colocamos como un elemento, colocando el peso del disco mg en su centro de masa y el peso de la masa puntual lo colocamos acá. También sería válido considerar como el centro de masa de todo el sistema y colocar en la mitad de esta línea, en este caso, como son iguales las masas, el centro de masa podríamos decir que es un 2mg, pero ubicado a la mitad del radio. Del punto de vista de cálculo de torque nos va a dar exactamente lo mismo, pero muchas veces es más simple, si no es necesario calcular el centro de masa en este caso, porque ya está fijo donde está el pivote, todo, identificar las masas, dónde actúan realmente la de la masa puntual y dónde se representa como centro de masa la del disco. Entonces, el torque neto igual I por alfa, lo primero que tenemos que calcular es el momento de inercia, y en este caso ya tenemos dado el momento de inercia del disco, un eje fijo que pasa por el centro, mr cuadrado partido por 2, y la masa es una masa puntual que está ubicada a una distancia m, o sea, a una distancia r. Recuerden que es la distancia al eje respecto al cual esto puede girar, por lo tanto me aparecería este término de mr cuadrado. O sea, en función del m, que es la masa del disco, y la masa además de la masita, nos queda un término de 1,5 mr cuadrado. Y esta propiedad no va a cambiar porque independiente que la masa se esté moviendo, girando hacia acá, o después pase para este lado, o lo hubiéramos soltado arriba, siempre está a la misma distancia del eje de rotación, a distancia r. Y ahora hay que ver el otro lado de la ecuación. El torque neto, que en este caso va a tener un torque respecto al eje, que nos importa acá el eje de rotación. Acá no es como en el equilibrio, que uno elegía donde quería el torque, porque para todo era cero. Acá nos importa el torque respecto al eje, en este caso al eje fijo sobre el cual va a girar. También uno supone que los ejes no tienen una resistencia al giro, por lo tanto, al aplicarle torque de inmediato, un torque distinto de cero, esto va a tener una aceleración angular. No hay nada como que se oponga a que esto, por ejemplo, al soltarlo empiece a girar. Y respecto a los elementos con los que interactúa el sistema, vamos a tener la Tierra, los dos pesos, como vimos en el caso anterior, la interacción con el pivote. Y acá uno tiene que asumir de inmediato que esta fuerza no tiene una dirección conocida. O sea, yo estoy asumiendo dos componentes y con esto ya queda claro que puede ser cualquiera el valor de cada uno, que va a depender del problema, va a depender de la posición, pero yo no puedo, por ejemplo, suponer de inmediato que la fuerza va en la dirección solamente vertical, porque también hay aceleraciones de tipo radial en el movimiento de este cuerpo. Recuerden que la aceleración radial, la suma de fuerzas en la dirección radial también tiene que ser igual a una masa por la aceleración. Pero en este caso, por ejemplo, nuestro modelo sería interacción con el eje, la fuerza F que va vertical y horizontal, y los dos pesos que están ahí. Y a diferencia de este modo, por ejemplo, el peso, ¿por qué me conviene separarlo en la componente perpendicular al radio y la paralela? Porque solamente una de ellas es la que va a hacer torque. Si miramos este torque respecto a este eje, de las 4 componentes que están puestas acá, o sea, podemos decir 5, considerando el peso del disco también, de inmediato 3 no hacen torque porque actúan en ese punto,
Hay una cuarta, el MG seno, que tampoco hace torque porque va a actuar en paralelo, ¿cierto?, en la dirección de este radio, por lo tanto el torque es nulo, y me queda solamente un torque que es el producido por el MG coseno. Obviamente es un torque que depende específicamente de este ángulo. Si este θ fuera, por ejemplo, más chico, sería mayor, porque tendría un ángulo cercano a 1, el coseno, o si el θ fuera aumentando, por ejemplo, casi llegando a 90, pasaríamos un caso que esta fuerza irían la componente de MG completo iría en dirección hacia abajo también y no tendríamos torque y el sistema no se mueve. Pero para un θ cualquiera, distinto de 90 grados, ¿cierto? Sí va a haber un torque y la dirección, recuerden, la mano derecha, el R va de aquí hasta acá, la fuerza va en esta dirección y con la mano derecha uno obtiene que es un torque en sentido horario o en la práctica lo llamamos un torque negativo. Y esto significa que va a atender que este cuerpo tenga una aceleración angular en la misma, ¿cierto?, dirección del torque. Siempre el alfa con el torque tienen la misma dirección porque la inercia es una cantidad positiva y una cantidad escalar. Por lo tanto, cuidado, no les puede salir un cálculo de una inercia negativa en un sistema porque no tendría sentido, tal con las masas que trabajamos siempre. Entonces, ocupando esta ecuación, que es la primera vez que la estamos revisando acá, el torque neto igual I por alfa, podemos obtener nosotros mg coseno por r igual, este r es el mismo que aparece en la inercia, y por ejemplo, llegamos a una expresión para el alfa que es función de g, pero aparece dividido por r. Recuerden que dimensionalmente siempre en los alfa es una aceleración angular. Por ejemplo, ¿esto qué dimensión tiene? Metros partido por segundo al cuadrado partido por metro. Por lo tanto, las dimensiones del alfa son radianes partido por segundo al cuadrado. Los radianes no tienen dimensión de longitud, de nada. Recuerden que un radian es cuando el arco es igual al radio, por lo tanto, dimensionalmente no es longitud ni nada, es una razón entre un arco y un radio. Por lo tanto, esto queda en radianes partido por segundo al cuadrado. Y además, fijarse que en un problema como este, esta aceleración es variable porque dijimos que va a depender del ángulo. O sea, una vez que yo suelto el sistema de reposo, esto empieza a girar, pero automáticamente el θ empieza a aumentar la velocidad angular, aumenta el ángulo, pero va disminuyendo el torque. Por lo tanto, este sistema va a tender finalmente a pasar por esta posición con una velocidad que es máxima. Si lo miramos desde el punto de vista de energía, se puede decir también que es máxima porque es cuando está más bajo el centro de masa del sistema. Cuando está más baja la masa M, el otro está siempre ahí. Y cuando pase de vuelta se nos cambia un poco el problema porque los torques ahora cambian de dirección, porque ahora la fuerza peso de esta masita ahora empieza a actuar para el otro lado, y esto va a hacer que el sistema que venía acelerando, con aceleración variable, llegó al máximo, en cambio ahora se detiene en algún punto, debería detenerse al mismo por conservación de energía, y empezaría un movimiento tipo de vuelta. Esto es muy parecido a lo que alguna vez vimos con el caso de un péndulo, que el péndulo era la cuerda con la masa, pero ahí nos preocupábamos de la pura masita. Ahora, en cambio, el péndulo es lo que vamos a llamar, muchas veces se llama el concepto de péndulo físico, que corresponde a un cuerpo que tiene masa distribuida, pero se comporta como un péndulo. Cualquier barra, disco o elemento que lo tengamos equilibrado, pivotado al medio, por ejemplo, o arriba, y hagamos que gire en un plano vertical, va a tener este comportamiento. Entonces, retomando un poco el problema, esta aceleración angular, ¿cierto? La podemos calcular en función de eso, que era variable, y lo que estábamos explicando recién, va a cambiar de dirección cuando pasa por θ igual 90 y empieza como el movimiento que se detenga y va a ser un movimiento que uno hasta podría calcular un periodo para ese movimiento de tipo oscilatorio, ya con un análisis más complejo. Y el tema de la reacción horizontal, obviamente, es porque si analizamos cualquier instante que no tenga, o sea, que el cuerpo esté moviéndose, que tenga rapidez, va a tener aceleración radial, por ejemplo, cuando haya salido del ángulo θ acá en cualquier posición, y también va a tener aceleración tangencial, y se tiene que cumplir que la suma de fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración radial, y la suma de fuerza en dirección radial, y en la otra dirección la masa por la tangencial. Aquí uno también podría descomponer esto, no se pedía en este caso. Entonces, esto que estamos viendo es ya la variación un poco del modelo de dinámica, pero ahora llevado a sistemas con cuerpos con masa distribuida, como en este caso, por ejemplo, de este primer ejemplo que está acá en la presentación. ¿Dudas, consultas? Me van parando ahí, porque vamos a ver ya el siguiente ejemplo. Entonces, un segundo caso que
tenemos acá en esta misma presentación, estábamos viendo, ¿cierto? Ya está la solución, después ahí le envío algún adjunto con la solución. Hasta ahora nosotros veíamos el modelo que vimos en la parte de dinámica para estos contenidos que vimos en el certamen 1. El modelo incluía, bueno, los dos pasos previos que son ya complementarios, el diagrama de interacciones, el diagrama, el inventario de fuerza. Después pasábamos el diagrama del cuerpo libre, predicción de aceleración, las ecuaciones y los cálculos. Estos 6 pasos que vimos en varios ejemplos con un cuerpo, 2 cuerpos, un sistema con una polea, pero actualmente nosotros considerábamos esto como una polea ideal. Polea ideal significaba que no tenía masa, comparada con la de los cuerpos, más que no tenía, que la masa era muy pequeña. Entonces como que no costaba nada hacer girar la polea y no teníamos que ocupar, por ejemplo, energía para que la polea tuviera que estar girando. Pero en la realidad uno puede ver que en maquinaria, en elementos mecánicos, ¿cierto? No sé, imagínense una grúa, un barco, no pueden considerar que la polea no tiene masa si estamos a través de una polea, a través de un motor que le entrega energía, por ejemplo, le aplica torque, levantar o subir cargas que tengan varias toneladas. O sea, claramente ahí la polea hay que considerarla. Entonces, esta corrección va a hacer que el modelo ahora tenga un nuevo paso, ¿cierto? Y es un poco lo que está en esta presentación. Por ejemplo, para la polea nosotros decíamos, este diagrama de cuerpo libre, si tiene dos, o sea, o interactúa con la misma cuerda por los dos lados, uno decía, mira, la tensión es la misma en los dos lados. ¿Por qué? Porque en la práctica la polea es ideal, la polea no tiene aceleración angular, porque aunque tuviera aceleración angular, no es que no tuviera, uno decía, la polea tiene una masa despreciable, y para el efecto de la rotación, más que la masa, lo que importaba era esto que llamábamos el momento de inercia. Y lo que vimos recién en la primera ecuación de hace un rato, que el torque neto tiene que ser igual a este momento de inercia por el alfa. Por lo tanto, si la polea la considerábamos ideal, una polea que no tiene masa, en la práctica lo que estamos haciendo es decir que tiene inercia cero y torque neto debería ser cero. Si yo me fijo en esta polea, interactúa con una reacción acá en el eje, por lo tanto esta no hace torque, el peso también estaría acá, y la única posibilidad que tuviera torque neto cero es que las dos tensiones fueran iguales, porque cada una haría torque de igual magnitud, pero en direcciones contrarias. Por lo tanto, aunque tuviera la polea aceleración angular, este lado de la ecuación es el que nosotros suponíamos cero con este modelo idealizado. Pero ¿qué pasa cuando la polea ya no es tan simple? No es un elemento que, digamos, no la tomemos en cuenta con su inercia. Bueno, yo tengo que hacer un torque distinto de cero para que la polea pueda tener este movimiento con aceleración angular, porque esta aceleración angular va a estar relacionada con la aceleración que tengan los elementos. O sea, el alfa que tenga un sistema como este, de la polea, claramente está relacionado con la masa que está colgando a cada lado, dependiendo para qué lado yo haga esta predicción. Entonces, el primer cambio es que en un diagrama de cuerpo libre de cualquier polea, si tenemos solamente una cuerda enrollada en la polea, obviamente la tensión es única, pero hay que considerarla para el torque. Pero cuando tenemos, cuando tenemos la cuerda enrollada, pero para este lado, para el lado de acá no sale nada. Pero si tenemos, por ejemplo, como en el monito anterior, dos elementos que interactúan con las puntas de las cuerdas, ya no podemos suponer T y T, sino que le asignamos nombres distintos porque van a ser variables ya distintas al momento de calcular los valores del sistema, la tensión 1 y la tensión 2. Además, el peso ya tiene que estar considerado claramente en el diagrama de cuerpo libre de la polea porque ya no es cero. Por lo tanto, esta reacción o la fuerza que el pivote haga para mantenerla en la posición en la cual está girando, la polea va a tener también el peso y esta fuerza obviamente se debe considerar ese elemento interactuando ahí. Por lo tanto, el primer cambio es que los cuerpos libres de las poleas ya no son algo que hay o que uno no pueda ni considerar porque tiene que tomar en cuenta estos dos cambios de una tensión distinta en cada lado. Es la misma cuerda, podrían ser cuerdas distintas cuando, por ejemplo, hay una enrollada más adentro, pero estas dos van a influir, por ejemplo, en el tema del torque. Entonces, la corrección lo que está marcado en rojo en esta presentación es lo que tendríamos que incorporar en este modelo como un mejoramiento al modelo. Obviamente, en los diagramas de cuerpo libre, el de la polea, por ejemplo, ya va a incorporar peso y tensiones distintas, pero además hay que predecir
en forma coherente la aceleración que tengan cada uno de los elementos con la aceleración angular de la polea. Lo que vamos a suponer nosotros acá es que, por ejemplo, por cada metro que esto baja, suponiendo que esta masa fuera más grande y decimos esto lo soltamos de la posición original, por cada metro que esto baje, este va a subir 1 metro y la polea va a girar el equivalente a que el perímetro, por ejemplo, un punto cualquiera de acá de la polea, se ha desplazado también 1 metro. O sea, no es que la polea quede ahí y no gire y la polea se mantenga con velocidad angular 0, por ejemplo, y estos bloques uno suba y otro baje. Tiene que haber coherencia en el sentido que la cuerda se está desenrollando para el lado que corresponda de la polea, pero así como esto baja, esto sube y esto gira en el mismo sentido. Entonces, aparte de la aceleración que uno, por ejemplo, podría decir, yo creo que esto acelera con A para abajo, esto para arriba, hay que dar una aceleración angular coherente para el cuerpo que esté girando. Lo mismo también en lugar de poleas, cuando sean barras, por ejemplo, y que experimenten una aceleración angular, obviamente ahí la aceleración angular habitualmente va a ser la única que vamos a predecir. A veces puede que no tengamos más elementos interactuando. Y nuevamente, en las ecuaciones de torque de fuerza, ¿cierto? Aparece una nueva ecuación que es la suma de torque. En un problema como este, habitualmente uno consideraba suma de fuerzas para el M mayúscula, para el M minúscula, y la suma de torque no lo tomábamos en cuenta porque el torque era nulo. Pero en este caso hay que considerar torque para este disco, para esta polea, por ejemplo, como una ecuación de suma de torque igual I por alfa, como la veíamos recién para un caso particular que era solamente un disco con una masita. Por lo tanto, ya tenemos una variable más. En el diagrama de cuerpo libre ya dijimos que, por ejemplo, aparecían 2 tensiones en lugar de una, pero por otro lado aparece una nueva ecuación que nos permite relacionar en la sumatoria, ¿cierto?, de fuerza y la suma de torque. Y también hay que tener claro lo que hablaba recién yo, si esto baja, la aceleración de este es para abajo, la de este es para arriba, y el alfa la tengo que relacionar con ambas aceleraciones. Aunque tengamos tensiones distintas, por ejemplo, en los lados de la cuerda, cinemáticamente, o sea, la velocidad de este es para abajo, de este es para arriba, la aceleración de este es para abajo, de este es para arriba, por ejemplo, pero las magnitudes pues, van a estar relacionadas, o sea, si esto baja 1 metro, esto sube 1 metro, la rapidez de este va a ser para abajo, la de este para arriba, y lo mismo con las aceleraciones, o si al revés fueran en el caso al revés. Entonces, esto hace un poquito más largo, un poquito más complejo este modelo, pero es un modelo mejorado que realmente debería ser más representativo de lo que realmente está pasando con el modelo que antes hacíamos en forma ideal. Entonces, vamos a mirar en detalle este ejemplo, que también obviamente es un buen repaso de lo que vimos hace harto tiempo, pero incorporando además el tema que ahora ya la polea no es un cuerpo ideal. Por ejemplo, acá claramente hay 3 elementos que interactúan, que son los que tenemos que hacer la predicción o hay 3 ecuaciones de movimiento que tienen que ser usadas para resolver el modelo. Acá me están dando un problema de el bloque S de masa 2 kilos se mueve hacia la derecha con rapidez de 1. Eso es importante porque al haber roce ya me están dando para dónde va el roce, contrario a la dirección de la velocidad. Roce cinético. Por la misma cuerda está unida una masa de 3 kilos y que pasa por una polea que no es ideal. Por lo tanto, esto me da la señal de que la polea ahora tiene momento de inercia y habitualmente vamos a conocer nosotros cuál es el momento de inercia o cuál es la forma del cuerpo. En este caso, hablan de un disco homogéneo de masa 2 kilos y radio 10 centímetros. También es importante el radio porque nos permite calcular el momento de inercia y calcular cómo relacionamos la velocidad con el omega o cómo relacionamos la aceleración con la aceleración angular. Y el problema, obviamente, es construir este modelo para obtener la aceleración y para calcularla. Y acá se habla de tensiones. En el instante que estamos hablando, el instante que me dicen que se está moviendo con esa rapidez, porque esto podría ocurrir que cambie de dirección, por ejemplo, en algún caso, o que el sistema se detenga dependiendo de las condiciones. Por ejemplo, si esto fuera un plano donde el bloque S vaya subiendo, podría ocurrir que se parara y después se devolviera y cambia la ecuación. Pero para el momento que está dado en la imagen, la idea es construir el modelo y aquí obviamente vamos a mirar este modelo completo considerando los 3 elementos.
Entonces, déjenme mostrar de nuevo esa... Esto lo vamos a ver sin problema. Les recuerdo, esto no se evalúa directamente mañana en el control, pero sí en el certamen, por lo tanto, más problemas de esto vamos a ver en detalle el día martes. Entonces, si comparto acá la solución de este ejemplo, la masa tiene 2 kilos, la masa de la polea también tiene 2 kilos. Acá es importante también los radios en unidades del sistema MKS, o sea, para cálculos de inercia, cuidado cuando aparece una polea de radio tanto, o de diámetro tanto, en centímetros, porque tiene que estar pasado a metro. Y la masa del que está colgando era 3 kilos. En el modelo que hacíamos antes, uno simplemente planteaba ecuaciones para Q y para S y nos olvidábamos de la polea. Pero acá, ahí aparece la tercera ecuación. Entonces acá, voy a estar un poquito más ordenada la imagen. Nuevamente un diagrama de interacciones, el cuerpo S, el que está en el plano de arriba, el P en la polea y el Q es el que está colgando. Y las interacciones, esto ya es un elemento conocido, la Tierra interactúa con todo, interesa aquí la interacción con la polea porque tiene peso, con el cuerpo S y con el cuerpo Q. Tiene con la cuerda, que le estoy llamando C acá, interacción los tres elementos, el cuerpo S que está en la horizontal, el Q que está colgando y la polea que está en contacto por su superficie exterior con la cuerda. Y de los dos elementos que están ahí con el piso interactúan el que está en el plano y la polea a través del pivote. Acá esto yo le puse piso, se refiere a la interacción acá como que esto fuera parte del piso, pero más que nada es la fuerza que hay de contacto entre este pivote y el eje de la polea. No quiere decir que la polea esté directamente en la superficie ahí tocando ¿cierto?, al borde, porque obviamente aparecería una reacción ahí, una fuerza de roce. Entonces, si nos vamos a los inventarios de fuerza, el S, que es el que está en esta posición, va a tener la interacción con la Tierra, el peso, la tensión con la cuerda, en este caso, le coloqué T1 a la tensión que tiene para el lado horizontal, para el lado que está en contacto con el S, y la del piso de inmediato la separé en dos, que serían la normal y la fuerza de roce. Después la vamos a ver en detalle en el cuerpo libre. El P, que es la polea, también tiene su peso, interactúa también con las dos cuerdas, en direcciones opuestas actúan una para la izquierda, la que va para el lado horizontal, y para abajo la que va vertical, y esta fuerza que le va a hacer el piso, que es lo que tiene contacto ahí con el pivote. Y el que está colgando, el más simple, tiene solamente dos, que sería el peso y la tensión 2, que es la que actuaría para ese lado de la cuerda. O sea, misma cuerda, pero tensiones diferentes. Y ahí se ve más claro el diagrama del cuerpo libre. El que está arriba tiene la tensión 1, el peso, y las verdes corresponden a la interacción con el piso, la componente normal, la componente del roce. De inmediato yo puedo deducir que el roce va para allá porque me dijeron que esto se movía para acá. La polea, la misma tensión que para este cuerpo tira para la derecha, para este tira para la izquierda. Para abajo tira la tensión 2, que es la que para el otro cuerpo, el que está en el plano vertical, lo tira para arriba, ¿cierto? Estos dos diagramas, fíjense que son iguales a los que veíamos anteriormente, pero lo nuevo es este diagrama que claramente tiene T1 y T2, y acá el T1 y T2 también son distintos, y el peso que actúa en su centro, que para el efecto de la polea no va a provocar un torque porque el pivote está justo en donde está el centro masa, y esta fuerza de interacción con el piso que tampoco podemos deducir de inmediato a través del pivote para dónde va, pero con este vector dibujado acá, está claro que tiene una componente para arriba y una componente en alguna dirección horizontal. Pero para los efectos muchas veces de cálculos de alfa ya estas fuerzas no nos van a influir, el F por ejemplo. Y acá viene el paso nuevo que hablábamos de la predicción de la aceleración. Hay que ser coherente en el tema para dónde las ponemos, porque en este caso es más o menos intuitivo que si yo tengo un sistema, aunque tengamos roce acá, el agente que va a estar tendiendo a hacer que el sistema gire, que el sistema acelere, es lo que está colgando. Sería raro que este sistema, por ejemplo, lo dejáramos en reposo y esto se empezara a mover para acá. La lógica es que esta fuerza es la que va a tender a hacer que la polea gire el peso de este cuerpo y además tenga una aceleración. Podría ocurrir que el roce me hiciera que esta aceleración fuera cero, si es que este roce, por ejemplo, es igual a la tensión, lo vamos a ver en el desarrollo.
pero el que sea cero no lo va a deducir después, o lo podemos deducir a través del planteamiento de las ecuaciones. Entonces, siendo coherente con el tema de la aceleración, si yo coloco que esta aceleración es para acá, este cuerpo tiene aceleración para abajo, de igual magnitud, porque están unidos por la misma cuerda, no hay una deformación de la cuerda, y si esto empieza a moverse cada vez más rápido hacia la derecha, debe la polea girar cada vez más rápido en este sentido. Acá cuidado con los signos positivos o negativos, yo prefiero, o encuentro más simple, identificarlos claramente a través de dibujitos. Vimos que esto era equivalente que una aceleración angular en este sentido, significa que el vector de aceleración alfa es un vector que estaría entrando en un plano como este. Esto se refiere a es como que estamos mirando la parte de atrás del vector, la cola, como que el vector entra en el plano que estamos mirando para la polea y los cuerpos. Y acá tenemos ya la predicción como modelo corregido con la aceleración angular y con la aceleración lineal de cada uno de los cuerpos. Pero importante acá que esto tiene que estar bien relacionado cómo es el A con el alfa, porque son dos variables distintas, pero que tienen una relación del punto de vista de la cinemática, como lo vimos en las clases previas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, a las ecuaciones para cada uno, recuerden que ecuación de movimiento se refiere a parte de equilibrio en alguna dirección. La ecuación que más nos va a interesar es la ecuación donde están metidas la A y las alfa. Por ejemplo, si miramos para el primer cuerpo, el F, que está, bueno, voy a checar un poquito, el F que está acá, la fuerza neta va a tener que ir en la dirección de la aceleración que yo estoy prediciendo, y en este caso, T1 menos R sería la primera ecuación que nos relacionaría la masa por la aceleración. Ahora, acá todavía tenemos varias cantidades desconocidas. T1, el R, lo podemos deducir acá como es cinético, 0,2 por la normal, y en la vertical, la normal, no tenemos más fuerza actuando, por lo tanto, podemos deducir que es igual a mg porque hay equilibrio en la dirección vertical. Por lo tanto, en este caso, de inmediato esta ecuación que estaba en amarillo puede quedar más simple, reemplazando el valor de la fuerza de roce, 0,2 por n, 0,2 por 20, T1 menos 4 igual 2 por A. Pero todavía tenemos una ecuación y tenemos dos incógnitas, por lo tanto, solo no podemos hacer nada. Si nos vamos al Q, que es el que está colgando, también mg hacia abajo menos T2 hacia arriba, y esta ecuación nos queda directamente mg menos T2 igual m por A, 3 por A. Como el m es conocido, de ese cuerpo era 30, el mg menos la tensión 2 igual a 3 por A. Segunda ecuación, y si ustedes vuelven a modelos antiguos, muchas veces con estas ecuaciones no alcanzaba porque teníamos T y teníamos T, y uno hasta podía sumar las ecuaciones, y por ejemplo no hubiera salido de inmediato que la aceleración era 30 menos 4 partido por 5, o sea, 26 partido por 5, si hubiéramos tenido un modelo idealizado. Pero no podemos resolverlo acá porque ya tenemos dos ecuaciones y tres variables. Y acá aparece la parte nueva de este modelo, que es la ecuación de torque. Y nuevamente coherente con la dirección, para nosotros, independiente que el alfa sea negativo o positivo, si consideramos positivo el A para este lado, para abajo, para nosotros el torque que está relacionado este A con el alfa, lo vamos a considerar positivo en esta dirección. Por lo tanto, la fuerza que me haga torque tendiendo a hacer que esto gire en el sentido en que está hecha la predicción del alfa, para nosotros va a ser el positivo. Y si nos vamos al detalle del cuerpo libre de esta polea, que es el elemento que nos interesa, claramente acá no podemos elegir cualquier punto para el torque, tenemos que elegir el eje respecto al cual gira, o sea, el punto que está acá donde colocamos el peso y donde colocamos la F. Esto nos ayuda un poco en el sentido que el mg y el F nos hacen torque porque es un resultante del peso y la aplicación directa del F actúan ahí, por lo tanto, independiente de los valores que tengan, el F y el mg no van a hacer torque. Podríamos hasta conocer la pura inercia de la polea y no conocer el mg, y conociendo la inercia podemos obtener ese cálculo. Y el F, independiente para dónde vaya, actúa ahí, por lo tanto no hace torque. Y me quedan solamente dos torques que van a actuar, que van a ser el de T2 y el de T1. Pero para la polea no aplicamos una ecuación de F igual a M por A, porque la polea como un todo, como un elemento, no se está moviendo como lo ocurre en los bloques. Lo que está haciendo es teniendo rotación con aceleración angular. Por lo tanto, positivo sería el torque de T2 y negativo el de T1.
Y otra cosa importante, siempre vamos a suponer nosotros que en las poleas, las cuerdas, en el punto que se separan, podemos decir, del contacto con el borde de la polea, la cuerda tiene una dirección que es perpendicular al radio, por lo tanto, no vamos a tener ahí un T2 por un ángulo distinto de 90. Siempre vamos a suponer que el R va desde el pivote hasta el punto de contacto, acá también, y el R es el brazo de torque, por lo tanto me va a quedar T2 menos R menos T1 por R, o sea, perdón, T2 por R menos T1 por R, o puesto ahí como T2 menos T1, ¿cierto? Por R, y acá hay que tomar en cuenta el momento de inercia de la polea, y en este caso se indica de un comienzo que la polea es un disco. Si no hubiera estado indicado, me podrían haber dado hasta un número como el momento de inercia, una propiedad, ¿cierto?, que no va a cambiar. Sería el M2R cuadrado medio multiplicado por el alfa. Y acá está la ecuación, si nos quedáramos con la amarilla, bueno, tendríamos dos variables más, pero aparecería, o sea, las mismas dos variables repetidas, T1, T2, y aparecería una cuarta variable que es el alfa. Y acá está lo que hablaba de relacionar bien la aceleración angular con la aceleración de los cuerpos que están en contacto. Si este cuerpo acelera con A para acá, este con A para abajo, entonces el alfa de la polea, yo puedo decir que, tal como lo vimos hace varias clases, alfa por R va a ser igual a la aceleración. Acá estamos viendo que esta es una aceleración de tipo, o esta misma A que tiene el bloque F y el Q, es la aceleración que tienen los puntos del borde de la polea en los cuales hay contacto con la cuerda y que está permitiendo que esto tenga un movimiento de rotación con aceleración angular. Por lo tanto, el alfa multiplicado por el radio va a ser igual a esta aceleración. Y acá al momento de calcular me quedo con una de las dos variables. O sea, T1 y T2 tienen que estar, pero el alfa o el A, y como en estas dos ya tengo el A, basta que reemplacen este 2R cuadrado partido por 2, se me da el R, el alfa como A partido por R, y si ustedes ven el mismo R que estaba en el torque, que está acá, llego nuevamente a una ecuación bastante más simple, donde ya me queda en función de las tres variables que son las que no conozco en el problema, aparte de la angular del alfa, pero que el alfa con esta ecuación de acá ya la puedo despejar una vez que tenga el A, y obviamente el torque neto claramente está reemplazado por las fuerzas que lo están haciendo, que serían el T2 y el T1. Entonces, con este sistema de tres ecuaciones, ya el álgebra se reduce a sumar, restar, por ejemplo, podría sumar las tres ecuaciones, y de inmediato, ¿cierto?, sumando T1 menos 4, 30 menos T2, sumo los lados derechos, los lados izquierdos, y por ejemplo llegamos a una expresión de, se van todas las T, y me quedaría 26 dividido por 2 más 3 más 1 partido por 6, me daría 4,3 metros partido por segundo al cuadrado. Esta es la aceleración en magnitud que tiene cada uno de los bloques, pero uno la tiene para la derecha y el otro la tiene para abajo. Y el alfa lo obtengo dividiendo este valor calculado por el radio, me daría 43 radianes por segundo al cuadrado. Obviamente un número grande, porque recuerden que un sistema que está teniendo una aceleración, y recuerden, una aceleración angular se refiere a cómo cambia en ese momento. Bueno, y acá, a diferencia de algún problema como el anterior del disco con la masita, este alfa es una cantidad que va a ser constante, porque independiente que esto avance 10, 20, 30 centímetros, hasta que haya cuerda, hasta que el bloque no choque con la polea, vamos a tener las mismas ecuaciones válidas. No va a ocurrir un torque como en el problema ese del disco, con la masita pegada que dependía del ángulo teta, sino que acá, si ustedes ven la ecuación de torque, siempre el ángulo entre las tensiones y el R es 90 grados, por lo tanto, acá sí que tenemos un problema con aceleración angular y aceleración constante. Pero si volviéramos a un modelo simplificado de los anteriores, no nos hubiera dado este valor, nos hubiera dado, dijimos que ahí nos quedábamos con dos ecuaciones nomás, y esto hubiera sido un 5, y esto hubiera sido un 5,2 el resultado, más grande, porque no estaríamos considerando, como realmente ocurre acá, la polea. Y al reemplazar en las mismas ecuaciones, se puede deducir que las tensiones son distintas, y al tener un A positivo, un alfa positivo, y las tensiones claramente distintas, y mayor la tensión 2, uno puede suponer que el problema está bien hecho porque tiene la predicción correcta. Si miramos los dos T, es más grande la 2 que la 1, y tiene sentido, porque si yo quiero que esta polea tenga un alfa, el torque tiene que ser en la dirección que yo estoy haciendo la predicción. Y el torque que hace T2
hace que esto tenga un alfa para acá, y el torque de T1 actúa en la dirección opuesta, como haría, por ejemplo, si tuviéramos puro T1, haríamos como que esto tendería a tener un alfa en la dirección opuesta. Pero el neto es el que importa, y acá T2 por R es mayor que T1 por R, que va en la dirección opuesta, y esto se puede comprobar al momento de tener los resultados como T1 igual 12, el que está horizontal, y T2 igual 17. En este modelo siempre conviene hacer la revisión después, que no haya habido algún error en los números, en los cálculos. Por ejemplo, una vez se puede equivocar en donde son más ecuaciones en un signo, y quedaría incoherente, por ejemplo, que a lo mejor T2 fuera menor que T1. O, por ejemplo, que hubiera salido una tensión negativa y no hubiera tenido mucho sentido, por ejemplo, si uno se equivocara, que T2 sale negativo, y en la práctica estaría que este cuerpo lo estaría como empujando en lugar de tirarlo, y a la polea la estaría tirando para allá. Entonces, los pasos, fíjense que es lo mismo que vimos en la parte de dinámica inicial, pero ahora agregando nuevos elementos como la polea, la predicción del alfa y nuevas ecuaciones y un poquito más de álgebra, pero siempre con los supuestos como estos, que el alfa es igual a A partido por R, que el torque neto, por ejemplo, o por ejemplo, conocer la fuerza de roce, cuánto vale, o saber que el torque neto tiene que ser coherente con la aceleración angular, no deberíamos tener problemas en el resultado, que uno llegue y si está bien hecha la predicción. Entonces, este es el problema, también le pueden ver esta PPT para que la puedan ver más en detalle, de este modelo, ¿cierto?, de dinámica, pero aplicado a cierto a un modelo ya corregido. Este modelo que vimos en alguna clase, hartas clases anteriores, con esta parte en rojo que tiene que ver con los cambios nuevos y un poquito más de álgebra que hay que resolver al momento de hacer el planteamiento. Entonces, esto es un poco el último detallito, la última aplicación directa que estamos haciendo ya de este modelo de hacer el tema de la aceleración, pero en este caso, nuevamente ocupando las mismas ecuaciones de dinámica que vimos hace harto tiempo, con la variante que ahora importa la aceleración angular. Ahora, fíjense que este problema que veamos acá, lo que estamos haciendo ahora es preocupándonos del A y del alfa. O sea, ¿por qué este sistema tiene una cierta aceleración? ¿Cómo la calculamos? Y llegamos a un valor real. Este, por ejemplo, no es un sistema, si lo miráramos desde el punto de vista de energía, que lo podamos considerar un sistema que sea conservativo, porque tal como vimos en la parte previa, cuando tenemos agentes externos, eh, no tenemos, por ejemplo, o sea, tenemos algún elemento como el roce, uno no podría decir que este sistema es conservativo, porque mientras se mueve el bloque S, va a haber una fuerza externa como el roce que va a hacer disminuir la energía total del sistema. Entonces, también este problema no lo podría resolver por energía. Por ejemplo, uno podría preguntarse, si esto baja 1 metro, ¿cuánto es la rapidez de cada uno? Pero habría que considerar, aparte de la energía cinética del disco, o sea, perdón, del S, la energía cinética del Q, la energía cinética de la polea ahora, porque la polea sí que tiene inercia y tiene omega cuadrado, y el omega lo puedo relacionar con el V directamente, omega igual a V partido por R, y uno podría comparar este punto, por ejemplo, cuando esto baja 1 metro, hay dos energías potenciales que no van a cambiar, van a estar a la misma altura, esta energía potencial va a disminuir, pero ¿qué energía aumentó? La cinética del Q, del S y de la polea. Pero no podría yo decir, mira, energía, lo que disminuye la potencial es igual a los aumentos cinéticos, porque tendría un agente externo acá, que sería el piso, que estaría provocando una interacción que haría un trabajo que sería negativo, y en total la energía mecánica del sistema, recuerden la suma de las dos o tres energías, sería menor. Pero por ese lado, si nos vamos por el modelo de energía, yo no podría calcular la aceleración. O sea, esto es en paralelo a lo que vimos de energía. Cuando quiero calcular, por ejemplo, velocidades, me conviene ese tema. Cuando yo quisiera calcular las aceleraciones, hay que pasar por el modelo de dinámica, y uno podría pasar después del modelo de dinámica, calcular cuánto tiempo un cuerpo demora, por ejemplo, en bajar tantos metros, y llegar a, por ejemplo, a calcular velocidades. Pero tienen que estar bien claros cuando tengan modelos de este tipo con rotación, que son equivalentes a los modelos del comienzo, pero mejorados. En este caso, con la suma de torque y la relación de la cinemática para las aceleraciones angulares y aceleración de los cuerpos, y en el modelo de energía, aparte de la energía de traslación, hay que tomar en cuenta las poleas. No es nada tan distinto, para que no tengan susto ni lo vean como algo nuevo, sino que
Si manejan bien la primera parte, y lo que tienen que tener bien claro para estar para esta certamen 2 es toda la parte de energía, ya sea para sistemas sin rotación o para sistemas que tengan rotación, con la diferencia que ahora hay que incorporar acá la energía de rotación, y en las partes de dinámica hay que incorporar las ecuaciones de la sumatoria de torque. Entonces, en esta presentación, bueno, van a quedar ya por tiempo, vamos a revisarlo más en detalle. El día martes vamos a dedicar a full a hacer más ejercicios de esto, y entre martes y jueves vamos a terminar toda esta parte dinámica, y el jueves también la idea es ver algunos ejemplos extra. Recuerden que esa es la clase ya previa al certamen. Por ejemplo, hay un problema acá adicional donde hay rotación y traslación combinada. Ya no es una polea fija, sino que un cuerpo que se está desenrollando, es como un carrete amarrado arriba, pero ahora esto va girando. También uno puede aplicar el modelo para calcular, en este caso, la aceleración. Y hay varios ejemplos más como este, que es un puro cuerpo, pero ahora hay una fuerza externa que está tirando acá. También este problema lo hicimos antes, pero con la polea ideal. Ahora la polea no es ideal. Y también hay algún ejemplo bien parecido a uno que vimos en la clase anterior del cálculo de inercia, pero ahora en el anterior ocupábamos la inercia para el tema energía, acá lo vamos a ocupar para calcular, por ejemplo, la aceleración angular en distintas posiciones. Cuando la dejan ahí, cuando la sueltan de ahí, o cuando la soltáramos de distintos puntos. En todos vamos a tener la misma momento de inercia, el mismo momento de inercia, pero los torques van a ser diferentes. Y ahí obviamente está resuelto y lo vamos a revisar en detalle ya el día martes. Ok, estamos en la hora de las 11 para no ser tan... Recuerden que el próximo año también se van a cortar las clases a 35 minutos, así que creo que es una medida más o menos eficiente, pero hay que acostumbrarse a estas clases más cortitas.